Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El pragmatismo religioso hoy. En Jeremías 44:16, el grupo de hombres y mujeres que estaban en Egipto se rebelaron contra el profeta y contra Dios. Ellos argumentan que mientras fueron idólatras, les iba bien en todo, pero que cuando sirvieron a Jehová de los ejércitos, todo iba mal. El argumento puede ser valedero desde lo que es el pragmatismo religioso, pero no delante de un Dios santo y justo. La iglesia de hoy también tiene el mismo argumento, pero en una forma más socarrada, oculta y amañada. ¿Qué acciones de la iglesia de hoy se pueden catalogar como el ofrecimiento de incienso a la Reina del Cielo y que se hace porque produce réditos, produce resultados, especialmente en lo relacionado a lo económico y al crecimiento numérico de la iglesia? Esta reflexión toca un punto profundamente relevante y a la vez doloroso, porque es la tentación de la iglesia contemporánea de justificar prácticas espirituales que son bien cuestionables bajo la apariencia de éxito, de crecimiento o de prosperidad. En Jeremías 44:16 al 19, el pueblo judío en Egipto defiende abiertamente su idolatría con un argumento pragmático. ¿Cuál es el argumento? Desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y de hacerle libaciones, hemos carecido de todo. Esto dice el versículo 18. No se trata solo de una rebelión teológica, sino de una inversión de prioridades espirituales. Sustituyen la fidelidad a Dios por la búsqueda de bienestar material, percibiendo como resultado de la idolatría. Hoy, aunque ya no se quema incienso a una diosa pagana, muchas acciones de la iglesia moderna pueden interpretarse como formas contemporáneas de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, es decir, sacrificar principios bíblicos o la integridad del Evangelio en aras de resultados visibles, especialmente en lo económico o en lo numérico. Hoy, la iglesia, en muchos sectores visibles, no suele quemar incienso literalmente a Astarte o a Istar, pero sí hay prácticas que funcionan como incienso a la Reina del Cielo moderna. Se hacen porque dan resultado económico, dan resultado de crecimiento numérico o de influencia social, aunque comprometan la santidad, la verdad o la dependencia exclusiva de Dios. Mira, algunas de estas prácticas incluyen: primero, el Evangelio de la Prosperidad como idolatría disfrazada. Es decir, enfocar la fe casi exclusivamente en la bendición material inmediata. Puede ser salud, puede ser riqueza, puede ser éxito financiero, como prueba automática del favor de Dios. Muchas iglesias promueven la idea de que la fe se mide por la riqueza, por la salud o por el éxito material. Se enseña que si uno siembra, hablando de dinero, Dios está obligado a devolvernos con intereses. Esto no solo distorsiona la cruz de Cristo, sino que convierte a Dios en un medio para obtener bienestar terrenal. Es una forma moderna de incienso a la Reina del Cielo.
Se le rinde culto no por quien Dios es, sino por lo que puede dar, por lo que puede representar. Mire, atrae a grandes masas de personas, especialmente aquellas que buscan una solución rápida a sus problemas financieros y de salud, inflando los números de asistencia. Se convierte en una deidad transaccional. Si le das, si ofrendas, ella, la reina del cielo o Dios, te dan prosperidad, te dan más. Se asemeja al argumento de Jeremías 44. Dice, cuando ofrecíamos incienso a la reina del cielo, teníamos abundancia de pan. Por ejemplo, las campañas de ofrendas condicionadas a bendiciones económicas. Mensajes que enfatizan más el derecho a la prosperidad que la santidad, el arrepentimiento o la justicia. La advertencia contra la idolatría económica. Mire, es el becerro de oro moderno. Es la parte económica. El apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo condenan la avaricia y el amor al dinero, que es la raíz de gran parte del pragmatismo eclesiástico que busca el crecimiento financiero a toda costa. En primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice que el amor al dinero es idolatría. Dice de la siguiente manera: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, escuche esto, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto está muy relacionado con Jeremías 44, porque es ese deseo de tener ganancia, de tener resultados, rédito, la riqueza, esa que lleva al extravío de la fe. Esa es una idolatría a la reina del cielo y causa un daño mucho mayor y largo, a largo plazo, porque el beneficio terrenal prometido, pues imagínense. En segundo lugar, es adulterio espiritual con la cultura consumista. La iglesia, en su afán por conectar con el mundo, muchas veces adopta los valores del mercado. Todo se vende, todo se consume, todo se mide en el retorno de la inversión espiritual. Los sermones se vuelven entretenimiento, los pastores se vuelven celebridades y los templos centros comerciales espirituales. El enfoque en el entretenimiento y la experiencia, que es la idolatría a la sensación. ¿Qué hace el pragmatismo religioso en este caso? Transforman el servicio o el culto de adoración en un espectáculo de alta producción, con música de concierto, luces, efectos especiales y mensajes que evitan el desafío o la confrontación con el pecado. El énfasis está en crear una experiencia agradable y emocionante. El sincretismo light con la cultura consumista y terapéutica. Mire, se adoptó el lenguaje y los valores del mundo. Eso de la autoayuda, saca al campeón que hay en ti, la realización personal, el empoderamiento, la inclusión. Aquí no hay arrepentimiento, sino que hay una aceptación incondicional al pecado sexual, porque así la gente no se va. Y llegamos
a los millennials, a la generación Z. La cruz se vuelve opcional y molesta. Se predica un Jesús terapeuta, un coach, en vez de el Señor Santo que demanda negarse a sí mismo. El resultado o el rédito es que el pragmatismo religioso busca crecimiento numérico. Por eso atrae y retiene a la generación Z y a los millennials, que ellos están acostumbrados a un alto valor de producción en el entendimiento. Hace que la iglesia sea pegadiza o cool. En cuanto a la economía, pues el gran número de asistentes trae o permite sostener ministerios de alto presupuesto, de un staff que es bien numeroso. En el pragmatismo religioso se prioriza la sensación placentera y la satisfacción inmediata de la persona que asiste a ese culto. Y esto se hace por sobre la verdad bíblica. El incienso es el espectáculo ofrecido para mantener contenta a la congregación. Es decir, esa deidad que es el marketing. Por ejemplo, conciertos, eventos masivos o experiencias de adoración que son diseñados más para atraer multitudes que para fomentar el arrepentimiento, la comunidad o la santidad. El marketing eclesiástico y el espectáculo como estrategia de crecimiento se está utilizando de esa manera. Esas megaproducciones, luces, humo, conciertos, todo esto disfrazado de culto y con predicadores que son celebridades. Ese uso intensivo de técnicas de neuromarketing, frases emotivas, repetitivas, manipulación psicológica para generar experiencias que retengan y atraigan. Se vive de la hipocresía y de los frutos falsos. Es un pragmatismo sin fruto espiritual. Jesús confrontó duramente a aquellos que priorizaban las apariencias externas y el cumplimiento legalista, que es un tipo de pragmatismo sobre la verdad interna y la justicia. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nos muestran el engaño del éxito pragmático. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, yo les voy a declarar: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Al igual que en Jeremías 44, el éxito en las obras, es decir, en los milagros, en el crecimiento de la iglesia, en los grandes programas, no, eso no es la prueba de la aprobación de Dios, que Dios está aprobando eso. El rédito que producen los milagros, el crecimiento, no valida una práctica que carece de una relación genuina, es decir, de santidad. Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos invita a la resistencia a la adaptación cultural. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo advierte contra la dilución ética o el enfoque en el entretenimiento que busca ser relevante y aceptable por la cultura, es decir, conformarse a este siglo. Es la presión por el crecimiento
o por la popularidad. Y esto no debe dictar una doctrina. En tercer lugar, se prioriza la idolatría de la aceptación, es decir, la dilución doctrinal, ética por relevancia. ¿Qué hace el pragmatismo? Ese pragmatismo religioso lo que hace es suavizar o ignorar pasajes bíblicos que son culturalmente incómodos o que demandan una vida de sacrificio y santidad para no ofender y para ganar la aceptación de la sociedad y de los medios de comunicación. Busca a toda costa el crecimiento. Mantienen a la iglesia como una iglesia relevante y popular, evitando la etiqueta de fanática o excluyente, lo cual permite un mayor alcance en la comunidad y un influjo de nuevos miembros que desean un cristianismo de bajo costo. Todo propende por mejorar la imagen pública del liderazgo y de la institución. Claramente, el pragmatismo religioso es un intento de hacer un pacto con la cultura. Se ofrece el incienso de la aceptación cultural, es decir, se renuncia a la verdad desafiante y a cambio de esa bendición de la popularidad y del crecimiento. No importa vender el principio si esto me da a mí el rédito de tener mejores relaciones con otros. Cuarto, silenciar la ética y la justicia por miedo a perder donantes o influencia. Mire, muchas iglesias evitan hablar de pecado. No hacen nada contra la injusticia social, contra el pecado estructural o temas controversiales como la avaricia, la corrupción, la inmigración, la pobreza, el wokismo o la agenda LGBTIQ y tantos otros temas, porque eso podría ofender a los miembros adinerados o a los socios estratégicos o de pronto a la comunidad donde se desarrolla la iglesia. En aras del pragmatismo religioso encontramos pastores que no denuncian la injusticia por miedo a perder apoyo financiero o que bendicen políticos y políticas o figuras públicas sin discernimiento profético. Lo hacen solo por conveniencia. En Mateo capítulo 6, en el versículo 24, nos advierte de la imposibilidad de servir a dos señores. Mire, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es decir, a Mamón. Mire, en Jeremías 44, el pragmatismo religioso revela que la iglesia que busca el éxito económico y el crecimiento numérico como su fin principal está de hecho sirviendo a Mamón, es decir, a las riquezas, y no está sirviendo al Dios Santo. En cuarto lugar, la mercantilización del Espíritu Santo. Ay, que Dios nos perdone de esto. Se comercializan los encuentros con Dios, las imposiciones de manos, profecías, unciones como si fueran productos espirituales. El Espíritu Santo se convierte en un recurso para generar ingresos en lugar de ser adorado como persona de la Trinidad, como esa persona divina que es y que está para transformar vidas en santidad. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, la venta de aceites ungidos, los pañuelos milagrosos, o cobros por recibir oración, aunque a veces se disfrazan como ofrenda voluntaria, pero se crea una economía espiritual paralela
que contradice el evangelio de la gracia. La iglesia de hoy ha sacrificado la preeminencia de la santidad sobre la popularidad y el éxito. La Biblia es clara en que el objetivo del llamamiento cristiano es la santificación, no el éxito, escuchen, no el éxito medido por estándares humanos, eso es pragmatismo religioso. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, hay un llamamiento a la santidad. Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Claramente este versículo refuta directamente el argumento de los israelitas. El estándar de Dios es su propia santidad, no nuestra prosperidad. La obediencia es la meta. La meta no es el éxito, la meta es la obediencia. En Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, deja claro que la santidad es un requisito. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si una iglesia diluye la verdad, ignora la ética para alcanzar a más gente por pragmatismo, corre el riesgo de sacrificar la santidad sin la cual no se puede tener comunión con Dios. Quinto, estrategias eclesiales centradas en el crecimiento numérico y no en la fidelidad. Muchas iglesias priorizan el crecimiento exponencial sobre la formación en discipulado, la santidad o la obediencia a la palabra. Se miden por asistentes, no por transformación. Se busca ser exitosos como las corporaciones, no fieles como la iglesia del primer siglo. La idolatría de los números, es decir, el foco en métricas de crecimiento, que es una forma de ver cómo la iglesia está influenciada por el pragmatismo y es medir el éxito del ministerio casi exclusivamente por el tamaño de la congregación, por el presupuesto anual y por el número de programas, en lugar de la profundidad espiritual, la santidad, el discipulado genuino o la justicia social. Aquí, el pragmatismo religioso busca y enfatiza, mire, en lo económico, un mayor número, es decir, mayor recaudación, mayores proyectos. En cuanto a la estima, provee un sentido de éxito y validación para el pastor y para el liderazgo, que ahora son considerados exitosos según los estándares corporativos. La reina del cielo de Jeremías exigía la adoración visible para garantizar la prosperidad. Hoy, la deidad del éxito empresarial exige números grandes como prueba de que Dios está con nosotros. Que el sistema funciona porque crecemos según hechos. Para la muestra un botón. Hay programas diseñados exclusivamente para atraer jóvenes o familias, y se trata de atraerlos sin confrontar sus estilos de vida con el evangelio, y más bien se les predican mensajes light que evitan la cruz del Calvario. Existe un gran peligro en el pragmatismo espiritual. El pragmatismo religioso, esto es como de no te lo puedo creer. Pragmatismo religioso, que es creer que lo que funciona es lo que es correcto, es una trampa mortal. Dios no bendice
la infidelidad, aunque venga disfrazada de eficacia. El pueblo de Jeremías no estaba equivocado solo en su creencia, sino en su lógica. Confundían la paciencia de Dios con la aprobación y la prueba con castigo. Hoy muchas iglesias repiten ese error al celebrar el crecimiento numérico y financiero como señal de bendición divina, sin cuestionar si su fundamento es bíblico o pragmático. Cualquier práctica que la iglesia adopte, no porque sea bíblica, santa y obedecida por Dios, o ordenada por Dios, sino porque funciona, porque llena, porque da dinero, o nos da influencia, o es funcionalmente idéntica. Esto es igual al incienso que quemaban aquellas mujeres en Patros. Cambia la forma, pero no el corazón. Nosotros haremos todo lo que hemos dicho. Quemar incienso a la reina del cielo, dice Jeremías 44:17. Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma. ¿No veis lo que ellos hacen? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo pongo mi rostro contra vosotros para mal. Jeremías 44:7-11. Que el Señor nos guarde de justificar con pragmatismo lo que Él llama abominación. La verdadera adoración, escuche esto, preste bien atención a esto, la verdadera oración no se mide por réditos, por resultados, sino por fidelidad, incluso cuando eso conduce al desierto. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. La iglesia que ofrece incienso a la reina del cielo, esa reina del cielo moderna, que es la prosperidad, el éxito, la influencia, está vendiendo su alma a cambio de migajas del sistema. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aunque no haya crecimiento, aunque no haya ofrendas, o aunque no haya aplausos? Esa es la verdadera prueba de si quemamos incienso a Jehová o a otra cosa. Vamos a mirar una lista de ejemplos claros en la Biblia donde personas o pueblos eligieron el camino del pragmatismo religioso, es decir, hacer lo que funciona, lo que da resultado visible, lo que da seguridad, lo que da riqueza o paz aparente en lugar de la obediencia estricta y exclusiva a Dios. En todos los casos, el resultado final fue catastrófico. Empecemos por el Antiguo Testamento. Miren, los israelitas y el becerro de oro que nos relata Éxodo 32. Mientras Moisés tardaba en el monte, el pueblo exigió a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cuál fue el motivo? Un motivo pragmático. No sabemos qué le pasó a Moisés. Necesitaban algo tangible, visible y que les diera seguridad inmediata. El becerro. Ese becerro funcionaba como representación de Jehová, pero era idolatría disfrazada de culto legítimo. Israel pidiendo rey, mire, como todas las naciones. En 1 Samuel capítulo 8, el pueblo le dice a Samuel: queremos tener un Dios, tener un rey, perdón. Danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. ¿Cuál era el motivo? Ese motivo pragmático. Pues querían un líder visible, materialmente fuerte o militarmente fuerte, que les diera victorias rápidas y organizadas, y tener una organización humana
Dios les advirtió que era rechazo a su reinado directo, pero insistieron porque funcionaba en las demás naciones. ¿Qué tal Saúl ofreciendo sacrificio sin esperar a Samuel? Miren, primero Samuel 13, 8 al 14. Saúl comete este error. El pueblo se estaba dispersando. Los filisteos venían. Saúl pensó, si no ofrezco yo el holocausto ahora, perderemos la batalla. Pragmatismo puro. La obediencia ritual podría esperar. Lo importante era retener al pueblo y ganar la guerra. Pero le costó el rey. ¿Qué tal Acab y la alianza matrimonial con Jezabel? Esto llevó a un culto con Baal. Esta alianza política con Sidón para tener paz y comercio, esto de introducir el culto a Baal era un buen negocio. Era un buen negocio económico y diplomático. El profeta Elías lo resume de la siguiente manera: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Y qué tal está? El reino del norte, es decir, Israel, y los becerros de Jeroboam. Esto lo encuentra en 1 de Reyes 12, 25 al 33. Jeroboam pensó, si el pueblo sigue subiendo a Jerusalén a adorar, se van a volver a Roboam. Solución pragmática: 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en la región de Dan, y no con sacerdotes levitas, sino fuera de los levitas, y fiestas en otras fechas diferentes. Todo para que el reino no se apartara de mí. Eso es lo que dice él. Funcionó políticamente y llevó al reino entero al exilio. ¿Y qué tal Asa? Confiando en el rey de Siria en vez de confiar en Jehová de los ejércitos, segundo de Crónicas 16. Cuando subió Baasa, Asa sacó el tesoro del templo y sobornó a Ben-Hadad. El profeta le dijo, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Es decir, ese pragmatismo le dio una victoria táctica, pero escuche, pero perdió la guerra espiritual. Y Ezequías mostrando todos los tesoros a los enviados de Babilonia. Esto dice 2 Reyes 20. Ezequías quería una alianza fuerte contra Asiria. Mostrar la riqueza era diplomacia pragmática. Isaías le anunció que todo eso se lo llevaría a Babilonia. Mire, Ezequías respondió cínicamente lo siguiente: bueno, será la palabra, pero habrá paz y seguridad en mis días. Pragmatismo generacional. Eso es lo que nos trae lo del pueblo en Egipto que mandó incienso a la reina del cielo. El ejemplo que mencioné al comienzo, cuando le ofrecíamos incienso a la reina del cielo, teníamos pan abundante. Pero desde que dejamos de hacerlo, nos falta todo. El argumento pragmático más descarado de toda la Biblia es este. Ese es el rey de todos los argumentos pragmáticos. Pero el Nuevo Testamento no se queda atrás. En el Nuevo Testamento también hay pragmatismo religioso. Los fariseos y la tradición de los ancianos. Según Marcos 7, del 1 al 13, esa tradición de los fariseos invalidaba la palabra de Dios. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a los padres era quebrantado porque ellos pusieron una tradición que era el corbán. Funcionaba muy bien para mantener el control económico y religioso del templo, pero estaban echando abajo la palabra de Dios.
También los principales sacerdotes, conservando a Caifás por pragmatismo político. Juan 11 dice, nos conviene, escuchen, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mejor matar a Jesús que perder el favor de Roma, que perder la posición económica y política del templo. Pero poco más adelante encontramos un hombre que se llamaba Diótrefes, que amaba tener el primer lugar. Usted lo encuentra en tercera de Juan 9. Expulsaba a los hermanos que recibían a los misioneros fieles porque amenazaban su liderazgo y el control que él tenía. Ese pragmatismo eclesiástico puro ejercido por Dios. Pero la reina es la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3 del 14 al 22. Ella decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eran prósperos económicamente, autosuficientes y espiritualmente miserables, desnudos, ciegos. El pragmatismo religioso en su forma más refinada y moderna está en la iglesia de la Odisea. Hay un resumen aquí en todo esto, un resumen del patrón bíblico con esto del pragmatismo religioso. Siempre es el mismo ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Problemas o necesidades. Necesidades pueden ser de seguridad, de crecimiento, de dinero, de paz, de influencia. La solución humana que funciona y da resultados rápidos justifica religiosamente. Dios lo entiende, dicen ellos. Es para su obra. Los fines justifican los medios. Pero hay un desastre espiritual a mediano o largo plazo. Como dice Oseas capítulo 7 versículo 11 sobre Efraín, es decir, sobre Israel. Dice, es como paloma incauta. Escucha, es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, van a Asiria. Puro pragmatismo religioso en una sola frase. Que el Señor nos libre de preferir lo que funciona a lo que Él manda. Aquí van las lecciones prácticas y bíblicas más potentes para no caer. Escuche, esto es para no caer. Y para no permanecer en ese pragmatismo religioso. Todas estas nacen del contraste entre los ejemplos que ya vimos y la respuesta correcta que Dios siempre premió. Primero, teme a Dios más que a las circunstancias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:7. Cuando el miedo a perder gente, a perder dinero o a perder influencia o seguridad es mayor que el temor a deshonrar a Dios, ya estás en terreno pragmático. Hay un ejemplo positivo, es el de Daniel y sus amigos, en Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6. Aunque no nos libre, no nos postraremos. Obedecer, aunque no veamos el resultado inmediato. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2. Andad por fe, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. El pragmatismo siempre pregunta, ¿funciona? La fe pregunta, ¿es lo que Dios mandó? Mire, aquí hay un ejemplo, el ejemplo de Noé. Noé predicó 120 años sin un solo converso visible y fue salvo él y su casa. Ahora, medir el éxito con la regla de Dios, no con la del mundo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, dice Zacarías 4:6. Aquí hay una pregunta clave para hacernos cada día. ¿Esto agrada a Dios o solo llena el auditorio o llena la cuenta bancaria?
Hay un ejemplo positivo aquí en esto y es Gedeón, que redujo su ejército de 32,000 a 300, porque Dios así lo quiso. Rechazar toda mezcla y todo sincretismo es vital, es importante. No os unáis en yugo desigual, dice 2 Corintios 6:14. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice 1 Corintios 10. El pragmatismo siempre dice, un poquito no hace daño si trae resultado. Dios dice, salid de medio de ellos y apartaos, 2 Corintios 6:17. Hay que vigilar el corazón. ¿A quién estoy sirviendo realmente? Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Hay una pregunta un poco incómoda, pero que hay que hacerse, y hay que hacerlo sin anestesia. Mire, si mañana esto dejara de dar dinero, de crecer o de darme prestigio, ¿seguiría haciéndolo? Contesta y contestarse con lo que Dios da. Cuando yo me contento con lo que Dios me da, porque dice Pablo, habiendo alimento y abrigo, estemos contentos con esto. Me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el Salmo 84. El pragmatismo siempre quiere que sea más grande, que sea más rápido, que sea más visible. El hombre de Dios se conforma con ser fiel, aunque sea pequeño. Buscar consejo y rendir cuentas a hombres temerosos de Dios, eso nos va a ayudar, no a consultores de marketing, no. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice Proverbios 11:14. Pero solo si estos consejeros temen más a Dios que al fracaso. Tengan en cuenta eso. Muchos líderes caen porque sus consejeros son empresarios o pastores exitosos que miden todo en números. Debemos recordar constantemente que los fines no justifican los medios. El fin no justifica los medios. Esta es la gran mentira del pragmatismo. La Biblia nunca la aprueba. Romanos 3:8 condena explícitamente a quienes caen, a quienes dicen, hagamos males para que vengan bienes. Cultivar la dependencia diaria y la oración del quebrantamiento es importantísimo. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo en Juan 15. El pragmático confía en técnicas, en estrategias, en alianzas. El hombre de Dios se postra y dice, Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estudiar y meditar en los fracasos bíblicos del pragmatismo. Eso es importante. Hagamos una lista propia, haz tu propia lista, y también la que te di antes, y léela en voz alta en tus devocionales o reuniones de liderazgo. Cada vez que Israel o la iglesia primitiva cayeron en pragmatismo, siempre terminó en juicio. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice 1 Corintios 10:11. Hay una frase que yo creo que usted debe tener allá en su escritorio, en su espejo, en su sala. Una frase para grabarla, para ponerla en la pared bien grande. Una que diga, no me importa que funcione si Dios no está en esto. No me importa que funcione si Dios no está en ello. Moisés, Gedeón, los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo vivieron así.
Que el Espíritu Santo nos dé gracia para elegir siempre la obediencia, aunque parezca poco práctica. Porque al final, solo lo que se hace por fe y obediencia y para la gloria de Dios será lo que permanecerá para siempre. Menos pragmatismo religioso y más obediencia a la palabra. Espero que esta meditación le haya ayudado, le sirva en algo. Deseo que Dios le bendiga mucho más abundantemente de lo que lo ha hecho hasta ahora. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.